Está metido. Hola amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro video foro del libro Kissing Chile. Les quiero primero que todo dar las gracias por haber visto nuestro video anterior, por haberlo comentado, por haber suscrito a este canal, por habernos en el fondo acompañado a compartir lo que fue una gratísima jornada recordando y viajando por el túnel de los recuerdos quiseros hacia aquellos locos años 70. Para esta segunda ocasión vamos a repetir tres cuartos de nuestro panel, así que le doy la bienvenida a nuestros ya repitentes asistentes, a mis grandes amigos Paul Condon, Pablo Fuentes y Oscar Campos. Y tenemos el privilegio de contar con un hombre que no necesita introducción, un gran fionetero y un tremendo amigo que es don Sergio Vázquez, que nos está acompañando ahí desde la precordillera en Santiago. Así que, Sergio, bienvenido. Aprovecho de mandar también un gran saludo a nuestro amigo Fernando Mujica, que hoy día no nos pudo acompañar por estar en labores familiares. Y otro tremendo saludo a la distancia a nuestro gran amigo Job, que desde la quinta región nos ayuda y nos aguanta todas estas diatribas ñoñas con las que también lo pasamos. Así que, Sergio, como tú eres el nuevo convocado a esta sesión de rememoranzas quiseras, quería hacerte dos preguntas para un poco que la gente te conozca y poder ponernos en tono ya para lo que tenemos para este capítulo. Así que la primera pregunta es, ¿cómo llegó Kiss a tu vida en los años 70? Hola, buenas noches. Un tremendo saludo a todos. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación. Realmente un honor compartir aquí con nuestros compañeros de panel, con fioneteros de trinchera, ¿ah? Y bueno, y todos los quiseros, todos los video oyentes que nos pueden estar viendo. Te felicito por esta iniciativa, por lo que significa Kiss en Chile. Realmente una maravilla poder realmente llevar eso, digamos, a la realidad, poder dejar plasmado toda esa experiencia que ha significado, que nos ha forjado a todos y que nos mantiene vivos, que es la experiencia de Kiss. Respecto a lo que estabas planteando y lo que se discutió un poco en la primera sesión, magnífica sesión que tuvieron, eh, bueno, yo conocí a Kiss básicamente, yo creo que en mi mente el hito fundamental fue haber visto I Want You en vivo en la televisión. Me cuesta identificar exactamente cuál fue el programa. Tiendo a pensar que fue The Midnight Special, alguna transmisión de Sergio Pirincho Cárcamo, de los típicos videos que se veían en ese minuto, que era I Want You, Hard Woman, Love and Live. Pero eso fue el momento de conocerlo y fue la marca inmediata. O sea, esta cosa que yo creo que todos hemos experimentado alguna vez, a lo mejor no solo con la música, pero que es una cuestión inmediata, instantánea, o sea, al tiro te cala los huesos y que hay prendado inmediatamente. Eso es para mí, digamos, mi introducción al mundo de Kiss y de ahí hacia adelante, naturalmente, una cosa que no ha parado nunca más. ¿Cuántos años tenías cuando viste esos videos, más o menos? Mira, tiendo a pensar que esto tiene que haber sido probablemente, claramente fue antes de los años 80, por los 70 y tantos. Por lo tanto, yo tengo que haber estado probablemente entre cuarto, quinto básico, o sea, quizás años 77, por ahí, en torno al 77, creo yo. Por lo tanto, ahí tengo que haber tenido 10 años, 9, 10 años, por ahí, una cosa por el estilo. Excelente. ¿Y tu disco favorito de Kiss? A ver si se repite la tónica o hay algún disidente. Bueno, la verdad es que o sea, en este mundo es difícil discrepar en algunas cosas, o sea, claramente el Rock and Roll Over es el Mira, disco que Buena. por muchos motivos, digamos, o sea, no solo por las canciones y todo, para mí lo principal del Rock and Roll Over, bueno, aparte que está I Want You, por ejemplo, que les digo que fue este tema, digamos, que me marcó siempre, ¿ya? Eh, es el sonido, esta cosa que esta remeveranza de ser un sonido en vivo y la crudeza que tiene ese sonido. Me gusta, para mí el rock tiene que ser crudo y siento que ese sonido es muy crudo, es como estar ahí escuchándolo, estar al lado de ellos escuchándolo, una cosa que tiene una frescura, una naturalidad, esa crudeza tiene una naturalidad
ya sea el momento en que lo escuchaste la primera vez o lo pones ahora y los tenías ahí, están ahí tocando a lo Ace Frehley, toma tu, ¿no es cierto?, tu Les Paul, conecta al Marshall y toca. Nada más, no necesitas nada más. Lo demás es el músico, lo demás es Kiss. Así que bueno, eso Obvio. sería para... 5-0. ¿Ah? 5-0, mira que listo, no se diga más. Hawái. Hawái. Oye, y bueno, dentro de lo que dejamos planteado en el capítulo pasado, dimos, ¿no es cierto?, va a ser como una especie de rewind. Pudimos escuchar todas sus historias de cómo llegó Kiss a su vida. Tenemos acá, en el fondo, todos eran niños, digamos, que es bastante común. O sea, estoy sacando edad entre 10, 13, 14 años por ahí. Todos cayeron flechados por esos videos del Rock and Roll Over. Y desde ahí la magia quisera siguió aplicando su rumbo. Pero a pesar de que hablamos un montón de lo que era la televisión, hablamos de las revistas también, ¿no es cierto? Se mencionó mucho la revista 19, Fernando mencionó también la revista La Intimidad y otros títulos que yo he venido a descubrir ahora con el estudio para el libro. Hubo un medio que no tocamos en el capítulo pasado y que creo que sería bueno eh, entrar como a analizar, que son las radios. Y la pregunta que les quería hacer es, que a lo mejor súper básica, pero que yo no conozco la respuesta, y es, ¿sonaba Kiss en la radio? ¿Era posible alguna vez escuchar algún tema de Kiss en la radio, fueran estos del Rock and Roll Over u otros temas? Paul, tú cuéntanos, ¿alguna vez tuviste esa experiencia o...? La verdad es que es difícil acordarse, pero no tengo como el recuerdo de que hubiese como más o menos permanentemente música de Kiss en la radio. De hecho, en ese tiempo las radios FM eran todas como el estilo gringo, música solamente en inglés, pero no habían radios especializadas en cierto tipo de música. A ciertas horas, ¿no? Habían programas que por ahí tocaban música más rock progresivo, o en la noche la típica, no sé, por el concierto discoteca, que era música para bailar y qué sé yo, pero no habían programas específicos o sea, no había una emisora específica de rock. Yo no tengo el recuerdo así como de, oye, ponte aquí, como hoy día la Futuro, que seguro que durante el día te topáis varias, ¿no? De la música que más te gusta. Yo no me acuerdo de eso, no tengo recuerdos de haber dependido de la radio para escuchar Kiss, para nada. Perfecto. ¿Y por tu lado, Oscar? Mira, yo me acuerdo, y no sé si a lo mejor estoy un poco perdido en la época o fecha, pero me acuerdo de haber escuchado harto en la radio, la live, y en la Galaxia, que de repente se mandaban su popurrí, y me parece que era obviamente solamente de la live, en sus dos LP, por llamarlo de alguna manera. No me acuerdo haber escuchado, por ejemplo, en el Live 2, para nada. Pero sí, varias sesiones me mandé, digamos, de la Live, y me acuerdo que era en la Galaxia. Pero aparte, así como dice Paul, en ese tiempo era básicamente música mucho más, te hablo, no sé, harto, así, full Bee Gees, full ABBA, y de repente te tiraban algo, no sé, Rod Stewart, algo de John Lennon, pero Kiss era muy, muy poco, y lo que me acuerdo que sonó harto en la radio, sí, fue ya cuando salió el I Was Made for Loving You. Eso fue en todas las radios, y bastante con altísima rotación, te digo. Eso fue como recuerdo de radio, de haber escuchado Kiss a finales de los 70, principios de los 80. Perfecto. Y tú, Pablo, que estando en Viña, el capítulo pasado nos contáis que ya tenían menos canales de televisión que en Santiago, que estáis con una especie de isla a pesar de estar tan cerca de la capital, pero en la radio se generaba el mismo fenómeno, o de repente había alguna emisora que allá pasara aquí, o... No, mira, la verdad es que en Viña yo escuchaba de chico, yo escucho rock por iniciativa propia y tal vez un poco influencia de mi hermano, tal vez, porque me estoy rememorando bien chico.
a los 6 años yo empecé a escuchar música en la radio. De hecho, yo le pedí una radio a mi mamá. Yo no tenía radio en mi dormitorio. Y le pedí una radio a mi mamá que tenía en la cocina, que era una radio Zenith, ¿ah? Una radio que tenía una funda, qué sé yo, bien, bien bonita. Y yo me la llevaba a mi pieza y escuchaba radio. Y ahí escuchaba un programa del Pirincho en la tarde. Así debe haber sido 3, 4 de la tarde. Y donde escuchaba Led Zeppelin y ese tipo de rock. Por lo tanto, y era además, solo habían radios emisoras AM. Entonces yo me acuerdo súper bien de eso. Estoy hablando desde el 79 para atrás, digamos. ¿Ah? Incluso me acuerdo ya de haber sido cerca del 78, 79 seguramente, haber estado jugando en el departamento. Estábamos jugando con mi hermano algo físico, estábamos así, para allá, para acá, y de repente empieza a sonar Christine 16 en la radio. No me preguntéis por qué, compadre, pero quedamos, bueno, con mi hermano nos paramos así, me acuerdo que quedamos así, y nos fuimos los dos corriendo a la radio, a acercarnos a la radio, y nos acercamos a la radio y nos quedamos así como pegados, escuchando, tan, 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 oh, increíble, compadre, nos voló la cabeza, ¿cómo podíamos estar escuchando? No sabía que Sí, sabíamos, ya. ya habíamos escuchado los cassettes. Acuérdate, yo conté que llegaban los cassettes grabados desde los discos, entonces los teníamos ahí, pero estábamos escuchando en la radio, y en la radio empieza a sonar Christine 16, así, pero ¿qué? O sea, ¿por qué tocaron Christine 16 en la radio? No me pregunté, no tengo idea. No habían radios de rock, daban programas con rock, y todo eso ocurría en los 70. Después en los 80 yo después me vine a Santiago, y ahí aparecieron las radios FM y aparecieron lo que decía Oscar, que es La Galaxia, y que tocaban, qué sé yo, en los Alive, o el Alive en realidad, y algunos temas así como sueltos. Y bueno, el tema después de lo que último que comentó del I Was Made, sí, o sea, creo que éramos todos para adentro escuchando, bueno, y enganchando al tiro con la weá, porque es oreja, pues, así. La weá es onda disco, ¿cachai? Tiene un beat diferente, entonces, ya, listo, escuchemos y démosle, pues. Así que, por ahí va la historia. Excelente. ¿Y por tu lado, Sergio? Sí, por mi lado fue muy importante la radio. O sea, en esa época hay que pensar y un poco complementando con lo que era la vez anterior. O sea, aquí uno se nutría de todos los medios, o sea, se nutría de lo que había en prensa, lo poco que había en prensa, en las revistas, lo que podía aparecer en la televisión y lo que había en la radio. O sea, todo eso iba conformando un todo. Y todo esto eran minúsculos elementos, ya era lo mínimo, pero eso bastaba y eso uno lo alimentaba. Por ejemplo, lo mismo que tú comentaste al principio, que se dijo la vez anterior de la revista 19, yo creo que eh, faltó comentar las disputas que habían. Por ejemplo, me acuerdo con el grupo Queen, que era una cuestión de prensa escrita, y uno mandaba cartas. Yo tenía mi propia carta, una carta que nunca envié, pero sí la escribí. Siempre la tenía ahí de cabecera, ¿ah? En mi velador. Nunca se fue la famosa carta, pero yo también quería defender a Kiss, porque era una disputa pública entre quién era mejor, Queen o Kiss, por ejemplo. ¿Ya? Yo la escribí, la mandé y la publicaron. Excelente, señor. Maravilloso. La mía nunca se fue. Pero cómo la leí, bueno, siempre la leía, todas las noches, era como mi Biblia, ¿ah? Era como mi Biblia. Sí, Pero bueno, en realidad en el tema de la radio para mí fue crucial, porque la verdad es que ya se mencionó acá el programa de Sergio Pirincho Cárcamo que tenía en la Radio Galaxia. Yo, mi primer material real de Kiss fue un cassette que yo grabé. Sergio Pirincho Cárcamo hizo un especial de Kiss en vivo, que era una mezcla, según yo es una mezcla de la Live 1 y la Live 2 oficiales, digamos. O sea, todos los discos en Sí. vivo, en un orden distinto, aleatorio, totalmente desordenado. Y eso yo lo grabé en una fonomaleta, que era lo único que tenía en ese minuto. En la casa había una fonomaleta, que probablemente nadie sabe lo que es una fonomaleta, es como cuando le muestran un Walkman a un niño hoy día. ¿Cachai? Yo sé. Tú sabes, Pablo, bien. Tú también sabes, yo sé que tú sabes. Una fonomaleta era una especie de 3 o 4 en 1, una cuestión así chiquitita. Imagínate una especie de laptop que lo abría y una maletita, y eso eran los parlantes. Los parlantes. Podéis poner un disco, la que te ocupaba Sí. todo, tenía radio, y algunas tenían casetera. Esta tenía casetera.
Entonces yo ya escuchaba, y escuchaba el programa en la Radio Galaxia, ¿ya? Que era un programa increíble, con música tipo mainstream, pero que le metía música rock, y él tocaba X, y yo grabé ese especial en vivo, y después yo ponía ese cassette, lo puse tanto que finalmente el cassette terminó cortado, murió el cassette, pero cada vez que yo ponía ese cassette y alejaba los parlantes al máximo, y empezaba el recital, era imposible, si yo ponía ese cassette era imposible que no estuviera bailando y cantando, y todo el rato, así, todo el rato, cerraba la puerta, y eso era lo que durara, o sea, eso era impajaritable. Siempre cantando y bailando el cassette completo, hasta que finalmente murió. Finalmente murió. Y en esa maleta también escuché, por ejemplo, el doble platino, que me lo prestó un amigo, ¿ya? Le daba y le daba Socio, al lado se uno, escucha súper fuerte acá afuera. ¿ya? Entonces, sí, muy importante la radio, muy importante, sobre todo este programa, como te digo, de Sergio Pirincho Cárcamo, para mí crucial, complementado con lo que él hizo en televisión también. Así que, de todas maneras, la radio muy, muy, muy importante. Después, posteriormente, también Pablo lo dijo, o sea, no había muy pocas radios FM, el grueso eran AM. Con el paso de los años, ya en los años 80 empezaron a salir más radio FM y después empezaron a hacer algunos éxitos de Kiss que eran mainstream, I Was Made for Loving You, Chandy también, Chandy, que yo, bueno. pero el paso del tiempo sí, Kiss siguió sonando y quizás sonó más. Y si bien era raro, la verdad es que había. Y Ujú. eso nutrió mucho. Oye, y ahí me empalman bien con otro tema que les quería preguntar, que uno cuando ve a la historia de Kiss y la discografía, ¿no es cierto? Va viendo que después de Alive 2, ¿no es cierto? Y el doble platino, empieza toda esta etapa, digámosle, más experimental, con los solos, el Dynasty, el Unmasked, que eran, ¿cómo se llama? Discos con mucho más, con un talante muy distinto al hard rock que le conocíamos. Y acá ustedes han mencionado un montón el tema I Was Made for Loving You, que efectivamente a lo mejor puede ser el tema más conocido de Kiss, no sabiendo a lo mejor que mucha gente que es un tema de Kiss. Yo creo que es como el tema que lo ubicáis perfecto, pero no asociáis banda con tema, porque es un tema que está totalmente, es como un paréntesis en la historia de Kiss. Entonces, lo que les quería preguntar ahí, ese tema sonaba mucho así como en cualquier tipo de radio o en cualquier tipo de programa, no necesariamente programas de rock. Pablito, que tú habías mencionado que lo escuchaste. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que era un tema más comodín, absolutamente. O sea, no era el tema el tema que aparecía en los especiales de música rock o algo así, sino que más bien era un tema que podía aparecer a las 12 del día en cualquier minuto sonando. No estaba metido en la parrilla de la radio. Aparecía de repente. No sé qué opina el resto, pero para mí era así. Yo lo escuchaba en cualquier minuto. No era un disco totalmente rock. O sea, era como un tema más. Sergio, ¿tú tenías alguna...? Sí, sí, no, confirmar lo que decía Pablo, tenía mucha difusión, o sea, por ejemplo, en la televisión, no sé exactamente qué programa había en esa época, si magnetoscopio musical, más música, pero lo pasaban por la televisión, lo tocaban en las radios, porque era un poco la lógica en ese minuto, todos estos hits, digamos, siempre sonaban, era como la época de la payola, o sea, lo que, ¿no es cierto?, lo que se pagaba porque se tocara en la radio, se tocaba. Y en ese sentido, Kiss se confirma lo que decías tú. O sea, yo conocí mucha gente que cuando sonaba el tema, yo decía, ah, qué buena Kiss. Y mucha gente no creía porque no lo había visto, solo lo había escuchado. Y les encantaba el tema. Y decía, oye, pero es Kiss. Sí, pues sí es Kiss. Y era como que uno decía, oye, es Kiss, ¿cachai? Porque en ese minuto como que te daba orgullo. Uno no comentaba que no era tan rockero ni nada, o era esta etapa, no venía al caso, pero lo importante era que en el fondo, oye, era un tema de Kiss y estaba sonando. Y la gente se sorprendía, los que no sabían, que no eran quiseros, se sorprendían. ¿Y tú, Oscar? Bueno, y los que éramos quiseros, digamos, y hablo por mí, cuando la primera vez que escuché esa canción, inmediatamente, al tener tú una expertise de años anteriores escuchando a Kiss, y te ponen esa canción claramente, ¿cachai? Que está cantando Paul Stanley, digamos. Y eso me pasó, y caché al tiro que era Kiss, y fue una cuestión rara, o sea, de partida, rara, porque el tipo de música que estaban tocando, y otra porque era un petardo, o sea, era una cuestión, era un hit,
así a los 15 segundos, 20 segundos que llegáis de escuchar ya sabéis que era un golazo. Y esa canción tuvo altísima rotación en todas las radios AM, y fue un golazo, o sea, fue una cuestión que a mí me sorprendió, y como también dice Sergio, como orgullo, sí, porque mucha gente decía, oye, ¿esto es Kiss? Y tú, sí, pues compadre, esto es Kiss, y mira cómo suena, weón, y no sé, por ejemplo, escucharlo, no sé, en una disco, a todo cohete, era una cuestión, weón, pero power. Sí, claro. Y la verdad es que eso fue como, obviamente, después uno se metió a investigar y había muchos detractores, qué sé yo, un poco despotricando y criticando la nueva línea musical que había tomado Kiss. Y después cuando subimos más detalles que Paul Stanley la compuso después que fue a carretera a la disco 54 y cachó el beat que tenía la mayoría de las canciones, llegó a la casa y en 15 minutos puso la caja de ritmo y compuso el tema así de una patada, digamos. Entonces, fue una cuestión chocante, fuerte, digamos, pero como dice Sergio, un poco te dice como, chuta, la raja que esté tomando esta cuestión con esta vitalidad, digamos, y llegando a más gente. ¿Y tú, Paul? Yo no lo escuché como Oscar, que sí que lo escuché en la radio y cachó por la voz que era Kiss. Yo lo escuché la primera vez cuando compré Dynasty, saco, pongo vinilo, taca, 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 taca. ¿Qué es esto? ¿No? Pero me gustó. No sé si porque ya era un fanático patológico, Recalcitrante. recalcitrante, patológico, y me tenía que gustar nomás. Pero para mí tiene dos valores. Uno, esta cosa como de amor y odio, entre que no entendí por qué está aquí sucumbiendo a plena era de la onda disco, o sea, en la mitad, diciendo, bueno, está bien, y lo hace a su manera, está perfecto, pero a la vez era una canción como para evangelizar a los que todavía no estaban drogados. Entonces, cuando I Was Made for Love era como una puertecita así, mira por aquí, ¡pum! Y ya le ponía yo otra cuestión más y cagaba. Esa era la gracia de I Was Made for Loving You, era como un bálsamo así como para entrar de a poco, la puntita, y esa era la gracia de esta canción. Y entonces, por lo que yo escucho, digamos, y de lo que hablamos en el capítulo anterior también, así como Love and Leave 'Em y I Want You son como visualmente es como el ingreso a Kiss, además de las portadas, obviamente, pero hablamos de medios masivos, digamos, televisión, radio. I Was Made for Loving You habrá sido como el mayor hit de la banda que se haya tocado en esa época acá en el país. ¿Creen ustedes que sí o no? Sí, yo también. Sí. Yo creo absolutamente, porque sonaba en cualquier momento. Es lo que te digo yo no es que fuera en algún espacio, ¿no? Sonaba en cualquier minuto. Estaba rotando en todas las radios. Yo creo que equivale a, si Kiss no hubiese sido una banda famosa, equivale al típico What Hit Wonder del montón de grupos de música disco que eran extraordinarios, pero se hicieron famosos con una canción y chao. Era como el equivalente, ¿no? No, y es curioso además porque ese hit viene como cuando uno conoce la historia de la banda, digamos, ahora, viene cuando la banda estaba como en caída libre total. O sea, sí, con Peter Criss ya grabando un solo tema en el disco, con la gira que era prácticamente un fracaso dentro de Estados Unidos y que después ese fracaso se fue profundizando mediáticamente hasta la resurrección con Lick It Up, que ahí es cuando la banda resucita nuevamente, pero hasta ese minuto era totalmente un fracaso. Y ahí también es una pregunta interesante porque yo me trato de poner un poco en su situación de niños, ya en este caso ya más adolescentes, porque el 79, sí, ya época Dynasty, sí, más, creo que ya estaban más o menos por los 15, 16 años, más o menos ahí, ¿no? Ya estábamos hediondo ahí. No todos. No, pero ya un poco mayores. Entonces, a usted, sí, en el momento que, como tú, Paul, decís que compraste el Dynasty, lo pusiste y fue como, wow, ¿qué es esto? Así como comprar a ciega. Hubo en estos discos, sobre todo Dynasty, Unmasked y Elder, que son como los tres discos un poco más como alejados de la onda normal de Kiss. ¿Les sorprendió a usted alguna vez como que se cuestionaron qué está haciendo la banda? ¿Estará pasando algo? ¿Estará como sucediendo algo? Simplemente algo al nuevo disco de Kiss,
toca, se vacila, se disfruta, hasta luego y sigamos con el siguiente. Sergio. Mira, en mi caso, te diría que es un poco como lo reflejaste al final, porque tal como decíamos al principio, que había demasiado poca información. O sea, hoy día mirarlo, y hoy día lo podemos contextualizar. Y todos estos elementos que tú ya entregaste, lo que estaba pasando en la banda y todo, eran elementos que en ese minuto uno no conocía. Y al menos desde el punto de vista de mi experiencia personal, era una cosa de que yo en ese minuto era una esponja, no solamente para aquí, sino todo lo que era la música rock y todo lo que venía, yo llegaba y lo tomaba y lo disfrutaba al máximo. O sea, yo lo único que esperaba, y siempre fue poco, a mi juicio, por ejemplo, ver en la tele I Was Made for Loving You. Era una cosa maravillosa, eran segundos que de repente veía ya la cara de Paul Stanley o veía la guitarra, la Les Paul con el juego de luces y era, te volaba la cabeza, ¿cachai? Entonces, para mí todo era maravilloso. O sea, yo tomaba esa música y me encantaba. Y se me produjeron dos hitos muy importantes en ese periodo que justamente tú mencionas, porque, por ejemplo, mi hermana estaba estudiando en Estados Unidos y cuando ella volvió el año 80, ella me trajo regalo el Unmasked, que recién había salido. Ese fue mi primer disco de Kiss, real, verdadero. Tuve antes otros que eran chilenos también y todo, de amigos, porque en ese minuto lo que se usaba, en el fondo, era compartir los discos. Tú Así tenías es. sesiones de escucha, tú te ibas a la casa de un amigo, te juntabas después del colegio y tú te ponías a escuchar los discos y te dedicabas a escuchar la música. Mm, Yo siempre me crié, me formé escuchando la música. No una cosa, no un musa por detrás, música de elevador que está ahí, ¿cachai? Y que tú conversás. No, era, te estáis fijando en la música, te estáis fijando en las letras. Entonces, mm. ese fue mi primer disco y yo le di hasta que se me formó incluso por el sol y, ¿cachai? Y mucho. Y después, que también lo comentamos en algún minuto en la previa, acá a la sesión, el primer disco que yo me pude comprar con mis propios medios fue The Elder, porque me tocó esa vez, ese año, cuando ya iba a las disquerías y todo, y me podría haber comprado cualquier disco, podría haber ido atrás de la discografía de Kiss, pero en ese minuto salió The Elder y ya era el nuevo disco de Kiss, o sea, al tiro, vamos. ¿Cachai? Entonces, para mí todos esos discos fueron importantes y siempre me gustaron. Nunca los vi con ojos críticos en el sentido de que hoy se desviaron y todo. Claro, hoy día los veo para atrás y veo un poco la diáspora, pero para mí en general lo tomo más como un concepto artístico. Creo que los artistas en general se deben esa libertad. Algunos son valientes de tomarlas, otros no, digamos. Porque hay algunos están toda la vida tocando lo mismo y qué sé yo, y yo no lo veo como algo malo. Y en general todos esos discos me gustaron mucho y los vacilé mucho. Perfecto. ¿Y por tu lado, Pablo? Mira, por mi lado me pasó algo bien choro, que mira, como bien me vinieron varias cosas a la mente. Lo primero es contarles que mi primer disco de mi propiedad, digamos, un vinilo, me lo regaló mi hermano, me lo compró nuevo, fuimos juntos de hecho a comprarlo y me regaló el doble platino. Ya, ese fue mi primer disco que me lo compró y me lo regaló mi hermano. Yo, claramente mi hermano ha sido clave en todo lo que es la historia de Kiss en mi vida, o sea, desde el minuto que les conté la semana pasada cuando con su amigo Iván llegaron con este disco. Entonces me regala el doble platinum. ¿Y qué pasó después con Dynasty? Mi hermano se fue, estuvo en la escuela de aviación, lo destinan al norte y resulta que cuando viene mi hermano de visita a la casa, ¿ya? Me trae de regalo el primer Walkman, Sony, que era, o sea, yo no entendía ni qué es lo que era, recién estaban saliendo unos, me acuerdo que después hay unos comerciales del Personal Stereo IRT. Correcto. Me acuerdo súper bien de ese comercial, que le ponía, el compadre le ponía los audífonos a la niña y le decía, mira, escucha, y la niña decía, oh, te compraste un equipo. Así decía el comercial. Y el compadre le mostraba el Personal Stereo. Entonces yo en esa época, yo ya tenía el Walkman, con un sonido viejo pero increíble. Y junto con el Walkman, me trae 3 cassettes y uno de ellos, Dynasty. Entonces, para mí, el Dynasty, así como tengo tanto cariño por el Alive, que es el primero que conocí, tengo tanto cariño por el Rock and Roll Over, que es mi disco favorito de Kiss,
el doble Platinum, que todavía lo tengo, el vinilo, lo tengo impecable ahí abajo. El Dynasty, compadre, mira, está guardado y la cinta está transparente de tanto escucharlo en ese Walkman. Yo creo que la primera vez que lo puse, nunca más salió. Solo salía para darlo vuelta porque ese Walkman no tenía un auto-reverse. Tenía que sacar el cassette y darle vuelta. ¿Ah? Pero entonces yo escuché todos los temas. Ahí escuché de nuevo el I Was Made. No, y a mí me encantó. O sea, de hecho, uno de mis discos favoritos de Kiss es Dynasty. Uno de mis discos favoritos. Lo escucho muy seguido. Así que te puedo decir que a mí me encantó, no me cuestioné que fuera diferente, solo como lo acepté, lo escuché y me lo vacilé de principio a fin. O sea, gran disco Dynasty. ¿Y por tu lado, Oscar? Mira, yo encuentro que en mi historia quisiera hay como una etapa media, fue un intervalo en el cual tuve re poca información. Básicamente, porque después de I Was Made for Loving You, no sé, después vino Shandy, que yo me acuerdo haberme pegado el pique intercomunal para la casa de un amigo porque tenía grabado, lo había grabado en VHS, y una tarde, no sé, lo había visto 7 veces el video. Y aparte de que tenía toda la mística de cuando ellos se empiezan al final del video a sacar la ropa, qué sé yo, y uno podría esperar de que cuando se van a dar vueltas están sin pintura, ¿cachai? Entonces tiene un poco una imagen un poco icónica para uno, digamos. Ese con el mejor redoble de toda la historia de Peter Criss, ese video. No sabía ni dónde le pegaba el gatito ahí, me ponía nomás y hacía no. Y después de ahí entré en ese periodo como de oscurantismo, digamos, y la verdad es que no tuve mayores información, no llegaba mucho. Yo nunca supe que se haya editado, por ejemplo, The Elder. Nunca supe que se haya editado Creatures. El Critters, tampoco. Hasta que después, no sé, para el año 82, 83, que salió en la prensa que Kiss andaba en Brasil. 83. Y ahí un poco que volví a retomar la senda, digamos, y los hilos que conducían a tener más información. Pero fue una época, no sé, te diría del 80 al 82, 83, en que no hubo mucho, o al menos yo personalmente no tuve mucho acceso no me llegó. Entonces yo quedé ahí hasta Shandy, y después por Duty Elder o lo otro, el Critters no los caché para nada, así de frentón. Y obviamente después los pude, digamos, retomar, pero básicamente mi reenganche fue con el Lick It Up, que ya fue bastante después, digamos, que una vez yo estaba en la universidad primer año y de repente un amigo me dice, oye, ¿viste el último LP de Kiss que salen sin pintura? Yo estoy hueveando, o sea, que estáis loco. No, me dijo, si lo vi en Circus. Y yo estudiaba en la Santiago y en un recreo de clases me pegué el pique en metro. A ver, ahí vi el Lick It Up y ahí de nuevo empezó todo, digamos. O sea, eso fue de partida, ver el Lick It Up por primera vez, fue una cuestión así como con Dorito, que te despertás con plop. Fue una cuestión, un mazazo en la cabeza. Pero eso es otra historia, digamos. Me adelanté unos años. Vale. Oye, Paul, y por tu lado, porque tú Dynasty lo tuviste, ¿y qué pasó con Unmasked y Elder? Bueno, Dynasty, yo creo que lo que me pasó, esta cosa rara, muy buena, de que hayan canciones como Sure Know Something, como que empiezan a haber coros distintos, es como se sale de las fronteras normales, ¿no? Y eso me gustó mucho. Lo que sí me acuerdo, y no sé si es general después de la batalla, no había información, o sea, nunca supimos que Peter Criss no tocó en ese disco salvo en un solo tema, pero algo raro me sonaba, así como tocando distinto este loco, ¿no? No sé si una cuestión como que hoy día me la metí en la cabeza o realmente me pasaba que identificaba que había algo raro, hay un sonido extraño.
y lo bueno es que lo que más me gustaba de ese disco es que habían 3 canciones de Dispoli, que para mí son las 3 que por lo menos equilibran la balanza, ¿no? Este sigue, a pesar de todo, sigue siendo un disco de Kiss. Con Unmasked también había nada de información. Ese disco aparece, lo vemos y se compra. No había noticia de que iba a salir y nada. La carátula era de loco, así como que alucinante. Y me acuerdo un poquito también entre que bueno que sea distinto y un poquito de decepción. Porque, por el sonido principalmente, el sonido demasiado popero. Ahora, yo escucho esas canciones tocadas por bandas tributo y digo, bueno, la música nunca fue mala, po. No. Por haber cambiado las pintas, se habrán puesto medio glam de repente en algún minuto con su look, pero la música nunca fue mala. Ese disco tiene canciones increíbles, pero probablemente sea el disco que a mí menos me gusta por el sonido muy pop, ¿ya? Para mí, Naked City, por ejemplo, en ese disco encuentro una canción así espectacular. Pero también se supo, se compró y qué sé yo. Y The Elder me pasó lo que le pasa a Oscar con I Was Made for Love You, que la escuchó antes de saber que el disco existía. Había un programa en la radio, no me acuerdo cuándo, en la noche, bien tarde, se llamaba The American Top 40. Hello, Casey Kasem, and this is American Top 40, were the most popular songs of the USA. Y llegó una que pone, yo estaba acostado y pone, Now Kiss, A World Without Heroes. Y empieza toda esta weá así suavecita. Oh, no lo puedo creer, weá. Lo encontré increíble. Yo escuchaba ese programa, man, no me acordaba, mira. Lo dijiste ahora y me rememoraste, compadre, y me dejaste loco, weón. Me acordé porque acostado escuchando música, así, weón, yo no prendía la tele. Yo no solo lo escuchaba, sino que yo anotaba todas las canciones, el listado, que eran las 40, y las tenía anotadas 40, cada vez. sí. Y ahí viendo cómo iban evolucionando y todo. Evolucionando. Qué buena, weón. Y para mí The Elder fue una cuestión así como, ya, no será mucho la experimentación, pero me gustó. Y además que estaba la novedad de que era el primer disco donde tocaba Eric Carr. O sea, eso ya por sí solo ya era una novedad, y estas cosas como la música de una película que no existía, me pareció, o sea, además que uno como es fanático patológico, como digo, como que uno le perdona todo, así capaz que muchos fans de esta mierda, man, chao, nunca más Kiss, uno tiende a perdonar esas cosas, ¿no? Más de la cuenta quizás, o encontrarle el lado bueno a estas cosas que se salen de las barreras habituales de Kiss. Pero Bueno, también me encantó. Porque ahora, mira, estoy viendo para no pasarnos mucho del tiempo, entonces sé que si hago la siguiente pregunta nos pasamos hasta la muerte nuevamente. Entonces quiero guardarla para un tercer episodio, porque creo que amerita todavía ver un poco más y indagar un poquito más al respecto. Entonces voy a cambiar un poco la pregunta que tenía pensada para este minuto, y les quería preguntar en el fondo por el impacto, que puede ser exactamente igual a cero, no lo sé, por eso se los pregunto, que tuvieron los discos solistas en Chile de Kiss. Porque en Estados Unidos estaba con una maquinaria de publicidad brutal, todos, como decían, shipped platinum, return double platinum, ¿cachai? O sea, como que cada uno había despachado 1 millón de unidades antes de salir y le habían devuelto 2 millones porque les fue pésimo. Pero acá en Chile porque haciendo un link con mi diogenismo vinilístico, no se editaron nunca los solistas en Chile. Se editó solo el Best of Solo, el mejor de los solos. Pero usted, yo sé que Paul los vio en su minuto en la tienda, probablemente se los haya comprado. Entonces, ¿ustedes cómo fue esa etapa? Que quiero que cerremos hoy día con esta pregunta para la próxima sesión, empalmar con algo más cronológico y seguir hacia adelante. Así que, Sergio, cuéntame tú, en el fondo, ¿tú te enteraste de los solistas, los viste, generó alguna impresión, te enteraste en algún lado? Sí, tuve la suerte de poder y tener acceso a los álbumes solistas, porque en algún minuto puedo dar puedo dar fe, perdón, de lo que dijo Fernando la vez anterior, porque yo también estuve en La Salle hay mucho quisero.
Y un personaje que con el paso de los años nunca más lo vi, que se llamaba Dominique Fejes, que vivía acá en Blesgana con Tobalaba, y él era un quisero de tomo y lomo, que tenía mucho material en esa época, no sé dónde lo sacaba. Era una cosa que incluso era muy difícil de digerir. Yo estaba en primero medio, te estoy hablando del año 81, y él tenía revistas japonesas, tenía todos los álbumes de solista, tenía una cantidad de material increíble. Y en esa época fue también la primera vez, y quizás la última, en que nos pintamos y fuimos a una fiesta, estas típicas fiestas de colegio, que eran en el gimnasio del colegio, fuimos pintados de Kiss, yo fui pintado de Peter Criss, que era, siempre me ha gustado la batería, yo gracias a Peter Criss soy baterista, y es mi baterista favorito de Kiss, de hecho. Y yo fui pintado el gato, con terneado y todos fuimos disfrazados. Y fuimos a la fiesta disfrazados y todo. Y él tenía los discos de solista. Él los tenía. Y yo los pude escuchar todos y no recuerdo exactamente cómo o qué razón, pero tengo que haber hecho un deal por ahí, alguna cosa, porque yo llegué a tener también todos los pósters de solista y los tenía en mi pieza. ¿Ya? Tal un poco acá como en la sala de música, que siempre me ha gustado tener póster. eh, Tenía de muchas bandas, pero de Kiss era el único que tenían marcado, por ejemplo. Que eso ya eran palabras mayores, porque costaba caro y todo. Era un póster gigante que me compré en Fusión, el mejor, y lo tenía enmarcado en mi pieza, pero también tenía el de los álbumes de solista, que era una especie de rompecabezas, tú lo armabas, Claro, lo armaba. de cada álbum, y tenía que ser americano, naturalmente, si no era imposible, y lo podías poner, y yo lo tenía en mi pieza. Entonces yo lo escuché en su momento, y sí, yo te diría que escuchar los álbumes de solista, también todo, como que yo creo que los escuché con mente abierta, amplia, como siempre, pero para mí como que no era lo mismo. Me encantaba, no sé, en temas. Siempre me gustaban temas raros, me gustaba, en Gen me gustaba Mr. Make Believe, nunca me gustaba el tema como que tenía que gustarme, digamos. Me gustaban como estas cosas, eran como el Deep Cut triple B-side, una cuestión así. Pero pero en general me gustaron, igual me gustaron, pero no lo veía como quise. Excepto quizás el de Paul Stanley, que eso ahí te das cuenta que la médula de Kiss es Paul Stanley, o sea. Eso, y por ejemplo, el tema sí me pasó algo con el Days, que todo el mundo siempre dice, no, el Days es el mejor, y como que en general esa es como la gran opinión. Yo el Days no lo pude vacilar mucho por una cosa que no lo tuve tan disponible, aparentemente se lo pelean muchos todos, y como te digo, en esa época nos prestábamos los discos, pues esos discos nunca los tuve yo míos, pero los tuve mucho tiempo en mi casa y los pude vacilar. Entonces el Days nunca lo escuché mucho, excepto New York Blue, que es la que escuchó todo el mundo, pero... eh, y el de Peter no me gustó mucho. Tampoco pesqué mucho el By Myself cuando se fue y todo. No. En general, solista, yo no soy muy de la onda solista. Me gusta más la onda banda. No solo con Kiss, sino en términos generales. No pesco mucho las ondas solistas. Ahora quizás ya con el paso de los años y décadas he cambiado un poco en eso en realidad. ¿Ya? Cuando uno ya reconoce un geniecillo en una banda y dice, bueno, lo seguí. Pero el caso de Kiss no era así. A mí, para mí, el conjunto era como más importante. Perfecto. ¿Y por tu lado, Pablo? Por mi lado me pasó que los discos solistas yo no los conocí en el momento, pero sí conocí The Best of Solo Albums, porque estaba de cumpleaños mi hermano, fui con mi mamá, mi hermano estaba en la escuela todavía, en la escuela de aviación, y fui con mi mamá a la feria del disco y pedimos Kiss en cassette, y nos pusieron una serie de cassettes ahí. No me acuerdo cuáles habrán puesto, pues habrán puesto la Live, el Hotter Than Hell, no sé. Pero compadre, ponen el cassette de Best of Solos y yo me quedo pegado en la carátula. Yo la encontré, pero así extraordinaria, con verlo así tan bien, puta, tan nítido, weón, así sus cuatro caras, weón, así, pero filete. Yo le dije a mi mamá, sin saber, sin tener idea, weón. Y lo compró. Se lo compró y se lo regaló. Y después, bueno, al pasar de los años, me lo pasó a mí. Yo también creo que me hice una copia, seguramente, porque lo escuché cualquier cantidad. Entonces, para mí, yo escuché los clásicos de los solos, o sea, lo mejor de Radioactive, no sé, eh, eh, Tonight You Belong to Me, Easy Things, no sé, New York Groups, todos esos temas
que vienen probablemente que yo no... Mira, yo nunca he escuchado el vinilo, a pesar de que lo tiene Oscar, pero como no nos prestamos los discos, yo nunca he escuchado el vinilo de los solos de Chile. No lo he escuchado nunca en mi vida. El cassette, compadre, me lo sé al rey del derecho como parte, todo, pero como te digo, no tengo idea cómo será. Así que así conocí los solos y tuve la oportunidad de acceder a los discos después con la historia que les conté del pololo de mi prima René cuando voy a su departamento, Juan, y entre toda la super colección que tenía, saqué los 4 solos, Juan, y me estaba con los discos así, Juan, increíble. Así, dentro de todo lo que escuché, también escuché los solo álbums, Juan, pero como un tiempo después. Así que esa fue mi pasada por los solos. Perfecto. ¿Por tu lado, Oscar? Mira, yo llegué a los solos, digamos, fue por chiripa, porque hubo un programa que dieron en la Radio Carolina. Con la Radio Carolina, de repente tenía una sección donde se mandaba su history de algún grupo. Y tuve la suerte de agarrar justito el especial de Kiss, que era... tenía 2 locutores en off que anunciaban y te decían el programa con el desarrollo de la historia del grupo que le tocaba. Y en esa oportunidad, cuando le tocó Kiss, uno de estos personajes que presentaba la banda, uno era Antonio Dodanovich. Y se tiraron el especial de Kiss, que empieza con Mainline, y empezaron a tirar distintas canciones de los primeros álbumes de Kiss, y de repente entraron y después de tocar y hacer mención a que Kiss había evolucionado y había virado un poco para el área del disco, de la música disco con Dynasty, con I Was Made for Loving You, tiraron 4 canciones de los solistas. Y ahí tocaron, no sé, Radioactive, New York Group, obviamente, Don't You Let Me Down, y la de Paul Stanley era Hold Me, Touch. Entonces ahí, y la verdad es que ese cassette le di, pero como bombo en fiesta, digamos, y ahí fue como mi acercamiento y conocimiento de que Kiss había sacado, que la banda, digamos, había sacado por forma separada los 4 álbumes solistas. Y la verdad es que después, al tiempo, empecé a verlos básicamente, no sé si en Fusión o en Circus, que obviamente llegaban y ahí tenían un olorcillo bien especial, todos los LP que habían ahí. Qué olor, más rico. ¿Ah? El olor, qué rico. Bueno, era un olor bastante especial, ¿no? El olor a vinil nuevo era... Lo recuerdo como hoy. Exacto. Y esa fue mi introducción y conocimiento de los álbumes solistas, y obviamente después, ¿cachai? Que New York Groove tuvo una rotación bastante alta en la radio, ni cerca de I Was Made for Loving You, pero fue una canción de alta rotación, que después tú cachai, esto era Ace, después lo asocié, digamos, pero tampoco fue, yo nunca escuché Radioactive, por ejemplo, o alguna de Peter, o alguna de Paul Stanley. Solamente en esa oportunidad, en ese especial que dieron en la Radio Carolina, y que yo todavía tengo la grabación en el cassette. Buenísimo. Eso tiene que haber sido finales del 79, principios 80, estimo. Buenísimo. ¿Y por tu lado, Paul? Por mi lado, yo me enteré también, porque yo desde Doble Platino para adelante, ya me separé de las ediciones chilenas y empecé a comprar gringo. O sea, yo el programa anterior comenté que me di cuenta que las cosas gringas sonaban mucho mejor por un cassette de Alive 2 que tenía un amigo. Y no, esta cuestión nunca más. Es demasiada la diferencia. Y de ahí empecé a comprar discos gringos. Entonces me paseaba mucho por la Circus en Providencia, ¿no? A mirar qué veía, qué sé yo. ¡Cuac! Y veo los 4 discos, no lo voy a creer. Porque además estéticamente me pareció muy bonito. Eran discos como elegantes, ¿no? Sí. Estos fondos negros, hechos con ilustración, no eran fotos. Era como otro pelo. Era como con el color de cada uno, man.
cada uno con su color, se dedicaban uno al otro. Claro. Eso usted Te lo quiero. increíble. Me acuerdo claro, como la Luca todavía era escasa, cabro chico, me compré dos, no, los pedí para regalo de Pascua. Y después del verano me sobró plata y me compré los otros dos. Y para mí fue como un precioso experimento musical en donde ellos, nada que ver, pues, esta cuestión era para salvar la banda al final. Eso lo supimos muchos años después. Era un estupendo experimento musical para validarse ante el mundo de que cada uno de ellos por separado era un músico increíble. Sí, Efectivamente, pues, sí. cada disco Yo- tiene su sello. A mí el de Peter Criss me encantó porque caché que su influencia eran en el soul, ¿no? Para mí es el que mejor suena, de hecho, que el sonido impecable, precioso. Y el de Gene Simmons me voló la cabeza porque dije, este debe ser fácil, el disco más heavy de los cuatro. Y lo pongo y ni lejos, ¿no? Once Upon a Star. ¿Ah? Claro, o sea, hay influencias Beatles, qué sé yo, ya. No es tan, el demonio no es tal, ¿no? Tiene su lado suave. Tiene su lado amable. Para mí eso fue una muestra, yo lo interpretaba así, como de experimentación y de validación ante el mundo de ellos cuatro como músicos, como muy buenos músicos. Una delicatessen. Exactamente. Yo, sé que yo, sí. Disculpa, Paul, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú, escuchando tus palabras, creo que se acerca mucho a lo que yo creo que había sentido, weón. Que era como que hicieron unos super discos para demostrar de que cada uno era como músico, era como que se estaban validando, pero no como competencia, sino que para demostrar de que era una tremenda banda y que cada uno hizo un disco. Mira Claro, eran tan buenos que cada uno de ellos podía hacer un disco espectacular. Claro. Y eso en el fondo era no le gusta porque quiere escuchar discos de Kiss y el disco de Peter Criss no es un disco de Kiss. No. Y eso era como en el fondo era la idea que se armaban ustedes, porque me imagino que siguiendo la línea, en prensa y todo, no se dice nada, digamos. No había dónde, oh, ¿qué será esto? O sea, de hecho me faltó nombrar algo, que cuando yo digo que el cassette de Best of Solo, el cassette se llama Kiss, no se llama Lo Mejor de los Solos, no nombran a nada. Entonces para mí era un disco de Kiss. Claro, El disco se llama Kiss. Exactamente, no tiene nombre. No, dice Kiss, de hecho en la etiqueta dice Kiss, Y no dice nada más. Entonces para mí era un disco que está de principio a fin, esos eran los temas. Y eso sí que era raro como Perro Verde, porque la mezcla canción era de todas más distinta a la otra. O sea, como... Por supuesto, eso no. Aquí no había nada de información, pero todo lo que llegaba, tú en el fondo lo tomabas y lo hacías tuyo. Sí. Era una necesidad y era tanto lo que aquí faltaba, y era una maravilla que algo llegara. Jamás iba a pensar que ibas a poder ver la banda en vivo, por ejemplo. O sea, yo eso ni siquiera lo soñé. No, igual que yo. Ni siquiera lo soñé. No, jamás me pasó por la mente ver aquí. Nuevamente no existía eso. Nuevamente nos fuimos por la borda con el tiempo, pero en verdad dije voy a hacer una pregunta que va a ser más corta y salió más larga que lo que me sabe. Pero para terminarla, si ya estamos pasados, nos pasamos un poco más, no hay problema. Pregunta y respuesta sencilla. El disco solo favorito, Sergio. Sin justificar, solo cuál es el disco favorito, a ver cómo andamos. Paul Stanley. Paul Stanley. Pablito. Paul Stanley. Oscar. Peter Criss. Paul. Ace Frehley. Mira. Nunca volvió a hacer otro disco igual. No, estamos totalmente de acuerdo. Yo por mi lado también voy por el de Ace. Creo que es el peak de Ace en su vida, es este disco. Creo que nunca más volvió a hacer temas como eso, o sea, es fabuloso. Tenemos un empate, ¿eh? Tenemos un empate. Un empate técnico. Empate técnico. Entiendo que quizá el de Paul es el más Kiss de todo. Sin duda. Creo que el de Ace es realmente donde el tipo... Bueno, de hecho dice que por eso en el Rock and Roll Over y en el Love Gun dio tan pocos temas. Porque en el fondo tenía temas tan buenos que los quiso guardar para su disco. Así con nuestro amigo. Oigan, chiquillos, bueno, les quiero agradecer esta segunda sesión. Nuevamente ha sido un agrado.
tenemos ya material de sobra para la tercera, así que Bueno, ahí vamos a continuar porque llegamos cubriendo hasta esbozar el Elder, así que ya estamos terminando la etapa enmascarada de nuestros superhéroes. Así que les quiero dar las gracias por participar. Gracias obviamente a nuestro amigo Yoba ahí por la paciencia y por el aguante desde la quinta región. Cuídense todos, mañana partimos, después a lo mejor cuando veamos este video en un par de años más nos vamos a recordar estos minutos, pero mañana partimos con la cuarentena general acá en la región metropolitana, así que serán días más duros eventualmente con toda esta pandemia, pero esperando que este programa al final o estos recuerdos sirvan para paliar lo mal que muchos lo estamos o lo están pasando. Así que cuídense, chiquillos, un abrazo a todos, muchas gracias por su participación, gracias a ustedes por darnos su tiempo y nos vemos, no sé si la próxima semana o la subsiguiente, con la tercera parte de el video foro de Kissing Chile. Cuídense y nos vemos. Chau. Suerte. Chau.